Bueno, mientras voy ubicando algunas cosas. Vamos a partir, estamos en el capítulo 4. Estos capítulos este es el capítulo central, donde Lacan define las variables de la angustia. Pero a partir de acá y durante 3 o 4 capítulos, Lacan va a situar todas las relaciones entre el fantasma, la angustia y el objeto, ubicando las distintas dimensiones de la angustia en su relación con el objeto y en su relación con el fantasma. Vamos a ver que esas relaciones con el objeto y con el fantasma son múltiples, y vamos a ver como distintas variaciones de la angustia. Hasta ahora hemos ubicado dos definiciones de la angustia. Una es la angustia ante el enigma del deseo del otro, ante el enigma del deseo del otro, ¿sí? O sea, ahí hay una diferencia que ya ubicamos cuando hablamos de las fórmulas, en el capítulo 2, las fórmulas del deseo y las fórmulas de la angustia, las fórmulas hegelianas y todo lo que vimos cuando hablamos de las fórmulas, donde ubicamos por un lado la diferencia entre el deseo como deseo del otro y la angustia ante el deseo enigmático del otro, que no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es, se desea el deseo del otro. Por otro lado, ahí está el punto de diferencia en estas cosas que en Lacan muchas veces son difíciles de distinguir, la diferencia contra la dimensión angustiante del deseo del otro. Estamos en ese borde justamente entre que el sujeto desea el deseo del otro, pero al mismo tiempo ese deseo del otro se le puede revertir en su dimensión angustiante. Y entonces, en esa dimensión enigmática, el deseo como deseo del otro se vuelve angustiante. Bueno, ahí ya hay toda una cuestión que con el tiempo iremos trabajando, porque Lacan la trabaja mejor en otros capítulos. Pero ahí ya tenemos una dimensión de la angustia. La siguiente dimensión de la angustia es la que la que está trabajando en estos capítulos y que vamos a ver pormenorizadamente, que es la dimensión de la angustia como la falta de la falta, que ya lo ubicamos en el capítulo tercero, en la última parte de la página 52, donde presenta la cuestión de Unheimlich, que hoy lo vamos a ver, y dice: el Unheimlich es lo que surge en el lugar donde debería estar el Menofí, de donde todo parte, en efecto, es de la castración imaginaria, porque no hay imagen de la falta y con razón. Cuando algo surge ahí, lo que ocurre, si puedo expresarme así, es que la falta viene a faltar. Esto podrá parecerles una agudeza, un concetto, muy propio, un concepto, pero lo dice en italiano por el estilo de Góngora. Dice: esto podrá parecerles una agudeza, un concepto muy propio de mi estilo, del que todo el mundo sabe que gongoriza. Góngora tiene esta característica de lo barroco en el modo de expresarse. Bueno, que la falta falta, o que la falta viene a faltar, es como un concepto barroco, que quiere decir que la falta viene a faltar como concepto barroco. Dice: bueno, esto de que gongoriza, pues bien, me importa un bledo, ¿sí? O sea, este punto, me importa un bledo que a ustedes les parezca que gongoriza, que es muy difícil, etc. Lo importante es que
la dimensión de la falta, que es la que asegura el menos phi, como trabajamos en el esquema de los dos espejos, el cóncavo y el plano, justamente la dimensión del menos phi es lo que viene a faltar. El menos phi es la falta, funcionando normalmente, y en ese lugar donde debería funcionar el menos phi, aparece el objeto A. Esto es lo que vamos a trabajar en esta clase y las que vienen. O sea que lo vamos a recorrer muy pormenorizadamente qué quiere decir que la angustia es la falta de la falta, o que la angustia es la falta que viene a faltar. Todavía no estamos. Después vamos a ver cómo eso se articula más adelante con lo enigmático del deseo del otro. ¿Sí? Hasta acá tenemos estas dos definiciones de la angustia. Después vamos a ver que se van agregando otras definiciones de la angustia, que ya las iremos viendo cuando lleguemos a esos capítulos. Para ubicar esta segunda dimensión de la angustia es que trabajamos la vez pasada con los dos esquemas y trabajamos bastante en profundo qué es, cómo construye Lacan esos dos esquemas ópticos para situar esta relación entre el menos phi y el objeto A. Esto va a ser lo que vamos a ubicar ahora. Ahora bien, Lacan se adelanta para ubicar esta relación entre el menos phi y el objeto A, se adelanta planteando algo que después, en el primer parágrafo, Lacan dice, quizás he ido más deprisa en mi discurso de esta mañana de lo que era mi intención, porque Lacan se adelanta en una formulación, que es una formulación importante porque remite a la cuestión del final del análisis, que es cómo el neurótico recula no ante la castración, sino que hace de su castración lo que le falta al otro. Ese punto de detenimiento del neurótico que pone en juego la dimensión donde la angustia lacaniana va más allá de la angustia freudiana. ¿Se acuerdan? Que la vez pasada habíamos hablado de la angustia, de cómo Freud ubica en análisis terminable e interminable la cuestión de la roca viva de la castración, de cómo el neurótico se detiene en su análisis, hay un punto que no puede atravesar estructuralmente, que es la dimensión de la castración. En sus dos versiones, la versión masculina de la amenaza de castración, la versión femenina de la envidia del pene, etc., hay un punto ahí que el neurótico no puede atravesar. Y Lacan plantea, el neurótico no se detiene ante la roca viva de la castración, se detiene ante otro punto que va más allá de la roca viva de la castración, que es el punto de no detenerse ante la castración, sino el punto de ofrecerse como garantía de la existencia del otro. Ante eso se detiene el neurótico. Ese es el punto que el neurótico no puede atravesar en el análisis, que es ofrecerse como objeto para el otro. Y a eso apela, este es el comienzo del transcurso, del recorrido que Lacan va a hacer durante todo este seminario y el seminario 11, hasta llegar en el último capítulo del seminario 11 a formular la fórmula del final del análisis, que es el atravesamiento de la castración. O sea que acá Lacan pone en juego la base de lo que después va a ser la formulación del final del análisis como atravesamiento de la castración. ¿Sí? O sea, está diciendo, bueno, el neurótico no se detiene ante la castración. Perdón, dije atravesamiento del fantasma, ¿sí? No sé qué dije, pero me refería a, termina en el seminario 11 diciendo atravesamiento del fantasma. ¿Sí? Entonces, plantea acá, el neurótico no retrocede
ante la castración, no es el último punto del análisis interminable de la castración, sino que retrocede ante el hecho de ofrecerse como garantía de la existencia del otro. Entonces, un análisis debe llevar a un neurótico a el punto de confrontación con la inexistencia del otro y al punto de confrontación con la dimensión del objeto, con qué es el objeto del fantasma para él. Llevarlo a ese lugar es lo que permitirá que atraviese el fantasma, que vaya más allá de ese punto ante el que se detiene. ¿Sí? O sea, hay ahí una versión del análisis como una especie de presión, como una especie de forzamiento en relación a ese punto donde el neurótico se detiene. Entonces lo dice así, página 56. Aquello ante lo que el neurótico recula no es la castración, sino que hace de su castración lo que le falta al otro. Hace de su castración algo positivo, a saber, la garantía de la función del otro. Ese otro que se le escapa en la remisión indefinida de las significaciones. Ese otro donde el sujeto no se ve sino como destino, pero destino sin término, destino que se pierde en el océano de las historias. ¿Qué quiere decir esa ficción que es el otro? El sujeto ahí se pierde como destino en el océano de las historias, por un lado, de los sentidos fantasmáticos, de las significaciones que el sujeto puede dar en un análisis, pero también se pierde en el destino que se pierde en el océano de las historias, es el destino edípico, en el cual se pone en juego la dimensión del deseo del otro puesto en función en relación a sus padres, en relación a sus abuelos, en relación a sus bisabuelos, en relación a todos aquellos que encarnaron en él el deseo del otro. Entonces, se pierde en el océano de las historias, quiere decir, se pierde en el océano de los sentidos, de las significaciones, y también en el destino edípico, que es el destino al que lo llevó el deseo del otro. Ahora, esas historias, dice, ¿qué son las historias sino una inmensa ficción? ¿Qué puede asegurar una relación del sujeto con este universo de las significaciones, sino que en algún lugar haya goce? O sea que el punto de anclaje de todas esas ficciones es el hecho de que en algún lugar hay goce. ¿En qué lugar hay goce? En su fantasma y en su objeto. Pero este fantasma y este objeto funcionan para sostener la garantía de la existencia del otro. Entonces, justamente, ir más allá de eso implicaría desprender a este objeto del deseo del otro. Entonces, dice, consagrar su castración a la garantía del otro. Ante esto se detiene el neurótico. Se detiene por una razón interna al análisis y que resulta de lo siguiente, que es el analista quien lo conduce hasta esta cita. O sea, ahí está ubicando la función del analista como aquel que debe conducir al sujeto a esta cita. A la cita de aquello ante lo que se detiene, que es sostener la garantía del otro. Y ahí dice, quizás he ido más deprisa en mi discurso de esta mañana de lo que era mi intención. Entonces, lo que va a desplegar en esta clase va a ser la explicación de qué está planteando acá. ¿Sí? Acá lo anuncia, pero lo va a desplegar en la clase. Entonces, parágrafo 2. Él parte de la angustia definida por Freud en su definición amínima, o sea, si tomamos todas las definiciones de Freud, las 3 definiciones de la angustia en Freud, que ya las vamos a retomar, en las 3 épocas en que Freud define la angustia, en todas ellas ubica la angustia como señal. Entonces, si tuviéramos que ubicar
un rasgo común de todas las definiciones de Freud sobre la angustia es que es una señal. La cuestión es señal de qué. Y esta señal se pone en juego en un lugar, en una instancia, que es la instancia que él designó en el aparato como la instancia del menofí. O sea, la angustia se pone en juego en el lugar de la falta. Es una señal en el lugar de la falta. Cuando hay falta, hay funcionamiento del deseo. Y en el nivel del deseo aparece la señal de la angustia. Entonces dice, la angustia, les dije, está ligada a todo lo que puede surgir en el lugar menofí. Nos lo asegura un fenómeno al que se le ha prestado una atención demasiado escasa, por lo que no se ha llegado a dar una formulación satisfactoria, unitaria de todas las funciones de la angustia en el campo de nuestra experiencia. Este fenómeno es el de lo Unheimlichkeit. ¿Sí? Lo Unheimlichkeit es lo siniestro en Amor Rortu o lo ominoso en Lope Ballester. Las dos traducciones de lo Unheimlich han sido lo siniestro y lo ominoso. Y justamente lo siniestro da cuenta de ese momento de encuentro con el punto donde nos confrontamos con la dimensión del objeto, pero no del objeto que está ubicado en el otro, sino del objeto que somos a nivel del deseo y que somos a nivel del deseo del otro. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el capítulo 2, cuando hablábamos de las fórmulas, esas todas raras del deseo de A, flechita, deseo del otro, etcétera, etcétera? En esas fórmulas, Lacan decía, fíjense que si pongo, lo voy a poner acá en el chat, si pongo en todos ellos la fórmula de D de A, es porque estoy hablando de que es un objeto el que desea. ¿Sí? Bueno, ese es el punto que es complicado porque es es complicado entenderlo porque escapa a la lógica aristotélica. En la lógica aristotélica, el sujeto desea un objeto. El sujeto se dirige hacia un objeto. En toda nuestra lógica popular, queremos conseguir determinadas cosas que queremos en la vida y nos dirigimos hacia esas cosas como aquello que queremos obtener y que queremos conseguir y que queremos producir, sea en nosotros mismos, sea en el otro, sea en las otras personas, sea a nivel de los bienes, sea a nivel del consumo, sea en cualquier nivel, en el nivel del amor, en el nivel de lo que sea, vamos a conseguir un objeto. Y ese objeto será lo que nos dé una satisfacción, o será lo que nos dé la felicidad, o será lo que sea que nos dé. Bueno, lo que plantea Lacan es que a nivel del deseo es un objeto el que desea. Entonces, a nivel del deseo, el fondo del deseo, lo que está en el reverso de nuestro deseo, es que nosotros somos ese objeto. Somos en nuestra existencia un objeto, no un sujeto. El sujeto se superpone a ese objeto, pero inicialmente somos un objeto A. Por eso Lacan dice al principio de este capítulo que es muy difícil poder entender la dimensión de qué es el objeto y qué es el objeto A, y da como ejemplo, para empezar, el ejemplo de la pieza faltante, de ese objeto que es el elemento esencial de un aparato, del televisor o de lo que sea, pero que sin ese objeto el televisor no funciona, o el auto no funciona, o lo que sea. ¿Sí? La piecita faltante. Bueno, ese objeto
no es un objeto que nos falta, no es un objeto que perdimos, sino que en alguna dimensión, que es la que tenemos que precisar, somos ese objeto. En nuestra existencia somos ese objeto. Entonces, por eso es que el neurótico se detiene en ese punto de hacer de ese objeto la garantía del otro, la garantía de la existencia del otro. Bueno, entonces, Perdón, Patricio. sí. A mí no me termina de quedar claro esta cuestión de se detiene, y en otro momento dijiste retrocede, pero Lacan lo plantea como algo positivo, esto de ofrecerse como objeto que garantice la función del otro. Claro, dice, por un lado se detiene, pero por otro lado, como lo que positiviza es que hace de su castración la garantía de la existencia del otro. O sea que hay una parte negativa que es que se detiene, pero la parte positiva de ese mismo detenerse es que ofrece positivamente, se ofrece como objeto al goce del otro. Que se ofrece como... Se detiene porque en ese punto, ahora lo vamos a ver, pero en ese punto no quiere ofrecer su angustia al otro. Ante el punto donde se va a angustiar, ahí se detiene. ¿Sí? Pero lo que ofrece es ofrecerse como objeto que sostiene la garantía del otro. Eso es lo que hace positivo. ¿Sí? No es solo que se detiene, que se frena, que se defiende, sino que hace algo activamente. Y ese algo que hace activamente es ofrecerse para el otro. Entonces, vamos a ver la presentación de Maika Zurraco de Paraná, que nos va a presentar el texto de Lo Unheimlich. Y después vamos a tomar algo de la presentación que hizo Pablo González de La Plata cuando habló de Heidegger, pero en ese texto que habló de Heidegger se refería también a cómo Heidegger habla del Unheimlich. Entonces vamos a hacer un contrapunto entre Freud y Heidegger, los dos hablando de lo Unheimlich. Y después lo vamos a ver ubicado de modo clínico en la presentación que va a hacer Evelina San Martín de Resistencia sobre el cuento de El hombre de arena de Hoffman, ¿sí? Que es el cuento que toma Freud para trabajar lo siniestro, lo Unheimlich. ¿Sí? O sea, lo siniestro habla del cuento del hombre de arena. Entonces, bueno, vamos a hacer ese recorrido en unos minutos, no es que vamos a dedicar toda la clase a eso, pero nos vamos a centrar en eso. Me decían, Vanina Amador me decía que era un seminario muy federal, y sí, acá tenemos La Plata, tenemos Chaco, tenemos Entre Ríos, tenemos toda la Argentina laburando, bueno, está muy bien. Vamos a empezar, sí, después tenemos de gente que está participando, tenemos de distintos lados, de un montón de provincias, de un montón de países, etc. Por suerte son estas cosas buenas que da la pandemia. Así que vamos a escuchar primero la presentación de Maika en relación a lo siniestro de Freud. Maika, ¿estás por ahí vos? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, acá estoy leyendo en el chat todos los lugares donde escriben de Comodoro Rivadavia, de Jujuy, de Madrid. Madrid debe ser como la 1 de la mañana, 2 de la mañana, bueno. La Paz, Uruguay, etc. Bueno, empecemos, Maika. Bueno, primero ubicar que el texto es de 1919, que también lo escribe ese mismo año al texto Más allá del principio de placer. Es un texto como pivote entre la primera tópica y la segunda respecto de sobre todo el principio de placer y cómo piensa las pulsiones en relación a los principios, al principio de placer, y bueno, que no lo dice acá, pero refiere algo sobre lo que después va a trabajar en Más allá, Yo y el ello, y
el problema económico del masoquismo diría que ahí un poco lo termina de concluir. Bueno, entonces en esas dos cuestiones él va a trabajar por un lado lo unheimlich, o lo ominoso, o lo siniestro, desde lo que sería más acá del principio de placer, y por otro lado va a trabajar el unheimlich o lo ominoso más allá del principio de placer, o lo que él llama la compulsión de repetición, ¿sí? Que sería justamente eso que se ubica más allá del principio de placer. Es decir, la angustia o lo ominoso provocado ante la angustia de castración, y lo ominoso provocado ante la presencia de algo que recuerde la compulsión de repetición. Para eso va a tomar distintas cuestiones que va a ir analizando. Por un lado, bueno, va a analizar desde la cuestión de las distintas traducciones en las lenguas. Él ahí en ese punto va a llegar a decir que, bueno, que tanto Heimlich, que es familiar, que es doméstico, no ajeno, perteneciente a la casa, los que conviven en una casa, todo lo que tiene que ver, el Heimlich sería, yo lo pronuncio mal, digamos, pero bueno, pongámosle que se pronuncia así, y su contrario, que sería un Heimlich, que sería el negativo, digamos, estaría negando la idea de lo familiar, sería lo ajeno, lo que provoca un horror angustioso, dice Freud, en alemán, en la traducción alemana, pero que de alguna manera, analizando las distintas lenguas, le va a terminar diciendo que ambas palabras, por más que sean contradictorias u opuestas, desembocan en la idea de lo familiar, ambas, ¿no? Un Heimlich y Heimlich. Y en ese punto él va a ubicar una cuestión que va a decir: lo ominoso será siempre algo dentro de lo cual uno no se orienta. Me pareció interesante para pensarlo. Siempre que uno está orientado, dice, uno está dentro uno se sabe mover, pero frente a la pérdida de la orientación, uno tiene esa sensación de estar frente a lo ominoso, ¿sí? Entonces, en ese punto, el juego de entre familiar y no familiar, hay algo ahí que también pivotea justamente de coincidir en ese punto para provocar lo ominoso. Bien, respecto de el género literario, digamos, y los cuentos literarios, él va a decir que hay distintos recursos para provocar el efecto ominoso. Uno de los recursos, que lo marca de otro autor, es cuando es provocar la incertidumbre si una figura es una persona o un autómata. Él va a decir que eso no es suficiente para explicar el efecto del ominoso, y que, por otro lado, él lo utiliza esta idea, lo va a plantear en relación al hombre de arena, y en el hombre de arena lo que va a decir, digamos, les voy a spoilear un poco, pero lo que él va a decir es que toda la secuencia, toda la cuestión del hombre de arena se va a entender a partir de pensar que el hombre de arena es el padre terrorífico, el padre castrador, el padre temido, digamos. Entonces, a partir de leer el cuento y pensar que el hombre de arena representa ese padre, uno entiende por qué el efecto ominoso, ¿sí?, del cuento. Y por otro lado, a partir del análisis de los sueños, Freud va a decir que la angustia ante los ojos, ante la pérdida o la ceguera, es un equivalente o un sustituto de la angustia frente a la castración. Todo esto sería, digamos, en la línea de la angustia de castración o lo ominoso en relación dentro de lo que sería la primer tópica. Para la segunda, o el más allá del principio de placer, él en el problema económico del masoquismo dice que la compulsión de repetición produce un efecto narcótico sobre el principio de placer. En lo ominoso no lo dice así, me gustó lo que decía en el otro texto, esto del efecto narcótico. Él acá lo dice que lo que va a decir es que doblega, la compulsión de repetición doblega el principio de placer, y que algunas cuestiones que pueden recordar esta compulsión de repetición pueden provocar la situación de la sensación de lo ominoso. Y para eso habla del paradigma del motivo del doble, que lo va a trabajar con el cuento de Los elixires del diablo, de Hoffman también,
Y lo que va a decir es que todas aquellas cosas que toquen en algún punto la fragmentación o la vulnerabilidad del yo en alguna de sus etapas, va a provocar un efecto ominoso, ¿no? Es decir, la regresión a alguna fase del yo en el que el yo todavía no está constituido, la posibilidad de la fragmentación del yo, produce ese efecto ominoso. Él trae un ejemplo de él mismo que va caminando por una ciudad que él conoce en Italia, llega a una callejuela, en esta callejuela dice que hay como mujeres pintarrajeadas, qué sé yo, no le gusta mucho ese lugar, y intenta irse. Cuando intenta irse, vuelve a doblar y se encuentra de nuevo con la callejuela, vuelve a intentar irse y nuevamente, por tercera vez, desemboca en este lugar, invadiéndolo, dice, una sensación una que puede calificar como ominosa. Yo le decía a Patricio que recuerdo también, a mí me pasó una vez, tengo un hermano que es muy parecido a mí, físicamente, y yo iba bajando, estaba saliendo, vivía con él, salía de mi casa, del departamento, y cuando doblo, digamos, de las escaleras, saliendo de las escaleras, nos chocamos, nos enfrentamos, y yo termina mi mirada en la mirada de él, y yo reconozco en él una familiaridad, digamos, como que me veo a mí misma. Fue como un efecto ominoso, efectivamente, porque la mirada de él, reconocí algo familiar en su mirada, en mi mirada, y no sabía quién era quién, y bueno, fue así como ominoso. Bien, y eso, digamos, como para pensar esto del doble, lo pensaba. Bueno, después dice que hay algo, analiza todas las cuestiones que tienen que ver, que él dice, del mundo del animismo, que está caracterizado por llenar el universo de espíritus humanos, por la sobreestimación narcisista de los propios procesos anímicos. Entonces ahí va a hablar de, por ejemplo, la neurosis obsesiva, de la omnipotencia de pensamiento, el ensamblo, los pensamientos mágicos. Dice, las personas que tienen demasiada suerte, ¿no? Que uno empieza como a dudar de que siempre le va bien y que algo le debe pasar, bueno, que lo caracteriza dentro de la neurosis obsesiva, y que también tiende a esta idea de que puede llevar por justamente el animismo o la conducta animista por ahí de algunas personas. Y bueno, entonces finalmente vuelve a decir, bueno, que lo ominoso no es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino que tiene que ver con algo familiar, de antiguo, de la vida anímica, y que es concomitante con la idea de que algo que estaba oculto, que debía permanecer oculto o en secreto, sale a la luz, emerge a la luz. Entonces en ese punto podríamos decir, bueno, lo ominoso dentro de lo que sería el principio de placer y el más allá del principio de placer. Cualquier cosa que toque algo de eso produce el efecto ominoso, con las características que tiene estar dentro dentro de la angustia de castración y más allá de la angustia de castración que un poco Patricio anticipaba también. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces se pueden ubicar en estas dos dimensiones en relación a la compulsión a la repetición y la relación a la angustia de castración, esos puntos donde el sujeto se encuentra con lo que retorna de un modo que se le vuelve angustiante, y en el punto donde esto toma una forma más despersonalizante es justamente en el fenómeno del doble, que Maika ubicaba bien en el ejemplo con su hermano y en el perderse en las calles italianas de Freud. En muchos lugares en Italia pasa eso, las calles no tienen esta forma cuadrangular que tienen las calles en general en la mayoría de las ciudades, sino que tienen una forma circular, una forma redonda. Entonces uno se pierde, no sé, en Roma, si alguno ha viajado, se pierde todo el tiempo. Uno nunca puede, si no tiene un GPS,
empieza a caminar por un lado y a los 2 minutos está en la misma calle y caminó 5 cuadras y no entiende cómo está en el mismo puto lugar. Bueno, acá pasa un poco, le pasa a Freud ese punto de que quiere huir de ese lugar y no lo logra. Justamente ese elemento de algo que se vuelve siniestro, en esa dimensión donde uno no puede salir de un determinado lugar, ¿sí? Ahí se pone en juego la dimensión del objeto. Aparecen las pesadillas, aparecen los sueños, después vamos a ver cómo se pone en juego la cuestión de las pesadillas, ya veremos todo eso, pero se pone en juego este punto de cómo en el lugar de lo familiar y lo conocido, el Heim, ¿sí? En alemán hay 2 términos, por ahí si alguno sabe alemán nos podrá explicar un poco mejor. 2 términos, que es el Haus, que es la casa, ¿sí? Das Haus, y das Heim como la casa en el sentido del hogar, en el sentido de lo conocido, lo familiar, lo que uno, el lugar donde uno se siente cómodo, digamos, no en el sentido del edificio, de la casa como paredes, etcétera, sino en el sentido del hogar. Bueno, en el hogar se produce esta dimensión de lo que Maika ubicaba, ¿sí? Vamos a ver cómo se ubica en Heidegger. Vamos a retomar algo de lo que Pablo González había ubicado de Heidegger, solamente situándolo en ese punto. Por eso le pedí a Pablo que repita algo de lo que trabajó en aquella clase. ¿Estás por ahí, Pablo? Sí, acá estoy. Dale. Acá estoy, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, retomo algo. Voy a tratar de ser rápido sin ser demasiado brutal. Espero que no haya ningún heideggeriano acá, porque si no, por ahí me tira con algo. Un poco, bueno, primero que Ser y Tiempo, que es donde trabaja esto Heidegger, fue escrito en 1929, es decir, poquitos años después que Freud escribió Lo Ominoso. Lo que dice Heidegger ahí es que, dice así, cuando uno está angustiado está un Heimlich, lo dice de esa manera, ¿no? Y más allá de la definición del término, un Heimlich, hace también, igual que Freud, mucha referencia al origen etimológico y a esto que decía Patricio recién, del no estar en casa. Un Heim como no estar, ¿no? Que sería en definitiva la pérdida de lo familiar, así también lo dice, cuando lo familiar se pierde, digamos, así lo dice Heidegger, cuando se pierde lo familiar. Ahora, la cuestión es qué entiende Heidegger por lo familiar, o mejor dicho, qué le otorga al Dasein, al ser humano, digamos, la familiaridad, de dónde sale lo que uno considera lo familiar. Bueno, lo que dice Heidegger es que eso es otorgado por el Das Man, o el pronombre impersonal, ¿no? El pronombre impersonal, el se. Entonces dice, el Dasein, en la cotidianidad, lo que hace es actuar como se actúa, pensar como se piensa, decir lo que se dice, ¿no? Y actúa entonces impropiamente, ¿sí? Eso le da una familiaridad al Dasein, pero que es inauténtica. Porque, por el contrario, lo más auténtico, y es con eso con lo que se encuentra cuando está angustiado, lo más auténtico es la ausencia total de fundamentos para su identidad, es decir, la falta de una identidad sustancial, de una sustancia del Dasein. Y justamente con eso es con lo que se encuentra cuando está angustiado, en un Heimlich. Entonces se arma un poco esa paradoja de, igual, bastante parecido en este sentido que en Freud, de que lo familiar en realidad es impropio y con lo que se encuentra ahí, que es la falta de familiaridad, es lo más originario para el Dasein, que es la falta de familiaridad o la falta del sentido que le otorga la tradición. El sentido en el que vive el Dasein es otorgado por la tradición. En la angustia se pierde esa familiaridad y entonces el Dasein se encuentra con lo que sería lo más originario de sí. Bueno, es interesante porque son 2 modos de ubicar el Heim, digamos, y el Unheim, ¿sí? Que
que son distintos, porque en Heidegger es este punto de se pierde la familiaridad, pero con esta dimensión donde la familiaridad tiene que ver con lo impersonal, con el sé, que de algún modo da cuenta de una dimensión identificatoria, o sea, el sujeto está identificado y hace, lo que se piensa, lo que se dice, actúa según sus identificaciones, ¿sí? Actúa según el deseo del otro. Y entonces la posibilidad de ir más allá de esa dimensión identificatoria es justamente Löwenheim, la angustia, como el elemento donde uno puede ir más allá del se piensa y el lugar familiar, ¿sí? Agrego una Bueno, cosa, Patricio. es interesante, sí, ahora vamos, pero digo, es interesante porque en ese punto toda la dimensión de lo que los existencialistas ubican como la mala fe, como el engaño, etcétera, etcétera, Lacan lo toma mucho para ubicar esta dimensión del engaño identificatorio, ¿sí? Como uno puede vivir dormido en las identificaciones. Ahí está esta cuestión del océano de las historias, que son una inmensa ficción, ¿sí? O sea, uno puede dormir en ese océano de las historias que son una inmensa ficción, si no se confronta con que en algún lugar hay goce, ¿sí? Bueno, y ahí está esta dimensión donde para Lacan es fundamental la experiencia del existencialismo, ¿sí? Lacan toma todo el tiempo al existencialismo, hace esta articulación entre Freud y el existencialismo. Entonces, sí, ¿qué ibas a decir vos, Pablo? No, iba a agregar, que me hiciste acordar eso, que dice Heidegger también que más allá de la familiaridad en la que vive el Dasein, hay algo que está siempre al acecho, así lo dice. ¿No? Como que esa dimensión de la angustia o de un Heimlich está siempre al acecho. Claro. Bueno, y ahí está, entonces, en relación a esto, si justamente la posibilidad de confrontación con algo, si el punto donde se puede poner en juego el Dasein, la existencia, es el ser ahí, digamos, es la posibilidad, justamente a partir de la angustia es que se puede poner en juego algo del ser ahí, esto en su versión freudiana tiene otra característica, que es la que Maika ubicaba, que es este punto del retorno de la compulsión a la repetición. O sea, donde uno se encuentra en su ser ahí, en el sentido psicoanalítico, uno se encuentra en eso que retorna, en ese punto del goce que vuelve, que es la dimensión del objeto, ¿sí? O sea, uno ahí no está funcionando en relación a las identificaciones, no está funcionando en relación al deseo del otro, sino que uno se encuentra en ese punto que es justamente lo que lo hace sufrir, que es lo que retorna, ¿sí? Como dicen ahí abajo, la calle de la que cuesta salir, ¿sí? Uno da toda la vueltita de la compulsión a la repetición y se encuentra en la misma calle que uno trataba de rajar, ¿sí? Bueno, en ese punto es que se pone en juego esta dimensión, y ahí es interesante porque Freud es distinto de Heidegger en ese sentido, porque si Heidegger ubica lo unheimlich como lo extraño, como el punto donde uno no se encuentra en su casa, lo que ubicaba Maika es que Freud lo que sitúa es que, y Lacan lo extrae a esto, es que es en la casa, en lo familiar, donde aparece el unheimlich. ¿Sí? O sea, en el punto donde, no cuando uno no está en su casa, sino el problema es que uno está en su casa, uno está sentado en su sillón, tirado en el lugar que más le gusta, haciendo las cosas que sabe hacer, y de pronto aparece ahí Löwenheim, digamos. Ese es el punto de lo siniestro que se presenta en el marco de lo familiar. ¿Sí? Y ahí uno ya no está más en lo familiar. O sea, está, como dice Heidegger, está afuera de lo familiar. Pero el punto es que lo familiar se presenta como éxtimo, lo no familiar,
lo siniestro se presenta como éxtimo, como el elemento donde uno debería estar en su casa. Ese Heim, esa casa, ese hogar, ese familiar, es el Menofí. Y esto es lo importante del cuadro de los dos esquemas ópticos, porque en la boca del florero, lo que sostiene nuestra relación a la realidad, lo que sostiene nuestra relación a lo que conocemos, a nuestro mundo, siempre en nuestro mundo, en nuestra realidad, estamos en una realidad más o menos reconocida, más o menos en una dimensión hogareña, pese a que nunca estamos cómodos en nuestra realidad y en nuestro mundo, pero siempre más o menos, aunque no estemos cómodos, se trata de un mundo conocido. En ese mundo conocido, que estaría ubicado por el espejo plano del otro, o sea, de todos los significantes en el campo del otro, y por el florero, en el sentido de lo que recubre imaginariamente el yo y el cuerpo, en ese mundo entre el otro simbólico y el yo imaginario, ese mundo está sostenido por una falta, que es ese punto de fuga, ese punto de perspectiva que ubicábamos la vez pasada, ese punto que no se refleja en el espejo, que no aparece ni en los significantes del otro, porque no se puede nombrar, ni aparece en el florero, en lo que se puede reconocer del semejante y del yo. No es ni simbólico ni imaginario, es ese elemento que sí se ubica como simbólico, pero como una falta en lo simbólico, que es el deseo. Ese elemento es el Menofí. Que Lacan lo escribe a veces como división subjetiva, como sujeto barrado, y a veces como Menofí. Ya vamos a ver después cuando hablemos del perverso y el neurótico. Entonces, ahí se ubica en esta confrontación entre Heidegger y Freud esta dimensión de lo unheimlich en las dos versiones, que Lacan está tomando las dos versiones, no es que está tomando solo la de Freud, ¿sí? Está tomando la de Freud, pero también, como se vio en lo que Pablo planteaba, se ubica también en la dimensión de la relación entre lo impersonal, el sé, las identificaciones, el deseo del otro de un lado y el Dasein y la angustia y lo no familiar del otro, ¿sí? O sea, Lacan está tomando una especie de confluencia entre Freud y Heidegger en relación a lo unheimlich, ¿sí? Bueno, y el punto donde pone en juego la dimensión de lo unheimlich es, y Lacan lo va a ubicar, en la dimensión donde mejor se sitúa de un modo más estable es en la literatura fantástica. Acá lo plantea como la ficción, pero se está refiriendo a un modo específico de la ficción, que es un cierto modo literario, que es el modo literario del género de la literatura fantástica, de terror, de las distintas versiones de la literatura fantástica, que ponen en juego la dimensión de lo siniestro. ¿Sí? Los cuentos de terror o los cuentos de la literatura fantástica ponen en juego de distintos modos ese elemento de lo siniestro. Lacan dice, la ficción, dice, no en vano Freud insiste en la dimensión esencial que da el campo de la ficción a nuestra experiencia de lo unheimlich. En la realidad, esta es demasiado fugitiva. Los puntos donde nos encontramos con lo unheimlich son muy fugitivos porque rápidamente se recubren por lo imaginario, rápidamente se recubren por lo simbólico, por los significantes. En nuestros encuentros con lo unheimlich, esto es muy fugitivo. La ficción lo demuestra mucho mejor a lo unheimlich. La produce incluso como efecto de una forma más estable porque está mejor articulada. O sea que en la literatura fantástica, de un modo mejor articulado, encontramos la dimensión del unheimlich, porque tenemos un cuento de terror o un cuento de lo siniestro que se pone en juego de un modo que en la vida, por suerte, no nos pasa habitualmente, ¿sí? Que nos encontremos con fantasmas o que nos encontremos con nuestros ojos puestos en una muñeca de la que estamos enamorados y toda una serie de cosas. Eso pasa en los cuentos
de Hoffman, de Edgar Allan Poe, de la literatura fantástica. ¿Sí? En algunos de Cortázar, en mucha literatura encontramos eso que aparece como la dimensión de lo siniestro. Entonces vamos a ver en una de las dimensiones de lo siniestro, en el hombre de arena que nos va a presentar Evelina San Martín. ¿Estás por ahí, Evelina? ¿Está o no está? Acá estoy. No podía habilitar el micrófono. Ok. ¿Cómo va? Bueno, hice alguna puntuación sobre un poco el contexto del cuento. Es un cuento de Hoffman de 1815, que está publicado en una serie de cuentos de 1817, que se conoce como Cuentos Nocturnos o Cuentos de Miedo. La versión original, la que tenemos nosotros, la que podemos conseguir, figura como El hombre de arena. Es el relato, si se quiere, más célebre del autor, y el autor es considerado como, a su vez, el máximo autor en este tipo de género literario, que es romanticismo negro o literatura de terror gótico durante el siglo XIX. Hoffmann fue un escritor y compositor alemán, hijo de un padre abogado, así que mucho de la cuestión de lo letrado, de los puristas tienen sus cuentos. Las composiciones, la característica de las composiciones de Hoffmann es que abordan los horrores sobrenaturales con la particularidad de nunca abandonar la realidad. Entonces, bien muestran esta doble dimensión de lo siniestro, donde siempre se toca un rasgo familiar o algo que implica un reconocimiento íntimo, pero que a la vez provoca cierto horror y extrañamiento. Entonces, como decía Patricio, Hoffmann va a tocar una serie de temas que ligan, digamos, el mundo onírico, el desdoblamiento de la personalidad, la locura, y que fueron de gran influencia a Víctor Hugo, Edgar Allan Poe y Dostoyevsky. Respecto al cuento en sí, está estructurado con 3 cartas, se inicia con 3 cartas, y luego el desarrollo de la historia, donde el personaje principal es Nathaniel, que a partir de una historia contada por las niñeras y la madre de un supuesto personaje que venía a buscar los ojos de los niños y que con esa historia se mandaba a los niños a dormir, él de alguna manera toma crédito o resignifica esa historia en función de lo que acontece, por un lado, con la muerte traumática del padre y un personaje que él asocia que tiene que ver con la muerte, y anteriormente un personaje que a él le genera como cierta repulsión y que lo asocia por determinados rasgos a que era el personaje del cuento. O sea, es decir, la fábula, si se quiere, infantil, era que un hombre venía a buscar los ojos de los niños echándole arena en los ojos hasta hacerlos sangrar, y que esos ojos se los llevaba a la luna para darle de comer a sus hijos. Hay 2 elementos de la realidad que a Nathaniel le permiten pensar que esa historia es real, porque él, cada vez que la madre se lo cuenta, escucha ciertos pasos en la casa y ve algo en la mirada de la madre que cambia. Entonces, a partir de ahí, los ojos y el objeto de mirada se recortan para Nathaniel como capaces de suscitar horror y deseo, y también arrojarlo a la locura, y hay toda una serie que se despliega en el cuento. Los otros personajes del cuento son Clara, que es la prometida de Nathaniel, Lotario, que es el hermano de Clara y amigo de Nathaniel, Coppelius, que es este personaje que se asocia al hombre de arena y que le suscitaba cierto rechazo en la infancia y después horror, Giuseppe Coppola, que queda asociado con cierta similitud en el nombre, es un vendedor de barómetros, y que Nathaniel lo asocia a Coppelius. El profesor Spallanzini, y Olimpia, que es una muñeca autómata de la que Nathaniel se enamora. El cuento se inicia con una primera carta que hace Nathaniel a Lotario, donde él ubica este episodio, un episodio decisivo en el cual
Josep Coppola se acerca a su casa para ofrecerle, digamos, unos barómetros y empieza a mencionar que le va a vender unos ojos y le termina comprando Nathaniel un prismático y lo echa. Algo de ese episodio a él le resignifica la historia infantil de El hombre de arena y resignifica la muerte del padre y el relato. Una segunda carta que contesta Clara, diciendo que la primera carta que Nathaniel había enviado a Lotario, en realidad se la había enviado con destinatario a Clara. Entonces Clara empieza a, de alguna manera, argumentar, a ponerle lógica a los argumentos y asociar como, bueno, digamos, cierta realidad a esto que él planteaba. Y hay una tercera carta que Nathaniel se la manda a Lotario, haciendo la aclaración de que, bueno, de que ha podido diferenciar a Josep Coppola de Coppelius a partir de las aclaraciones que le hace Spallanzini, y que le cuenta que Spallanzini tiene una hija llamada Olimpia, de la cual él elucubra una serie, un juego de seducción en el cual Olimpia lo mira y él es mirado por Olimpia y entonces se siente enamorado, y toda una escena donde se despliega su amor a Olimpia, que finalmente se suscitan dos escenas centrales en el cuento. Una es que él se decide ir a pedirle casamiento a Olimpia y va hasta Spallanzini para pedirle la mano, escucha un ruido muy fuerte y los ve al profesor Spallanzini y a Coppola peleando, donde en el tironeo que tienen con la muñeca, Nathaniel intenta como meterse para defender, cae la muñeca y él ve la cabeza de la muñeca, donde ahí la reconoce como una cabeza de cera, y que los ojos, que eran de esmalte, estaban rotos, y ve dos ojos sangrientos que lo miran con fijeza. Entonces él enloquece y empieza a gritar incoherencias y empieza con gira la muñeca. Y finalmente, otra escena que es a posterior a esa, donde aparece como aparentemente Nathaniel tuvo una recuperación, va a dar un paseo con Clara, retoma la relación con Clara y va a dar un paseo con Clara, y suben a un campanario donde en ese momento Nathaniel saca los binoculares que le había comprado a Coppola, la ve a Clara a través de los binoculares y ve algo en los ojos, en los ojos de Clara, de una expresión siniestra. Entonces cae, la intenta arrojar a Clara por la baranda, en eso interviene Lotario, y en el medio de esa escena Nathaniel divisa a Coppelius. Y entonces se arroja, empieza a gritar nuevamente incoherencias, grita bellos ojos, y se arroja al vacío. Bueno, ese es el final del cuento. Bastante terrible. Muy lindo cuentito. Bueno, como ven, una historia terrorífica, pero además una historia imposible, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, él se enamora de Olimpia, que en realidad es una muñeca, y la Olimpia tiene unos ojos, y los ojos se caen por el suelo, o sea, toda una historia bastante flashera, diríamos. Pero justamente es la característica de esta literatura fantástica que mezcla todo el tiempo elementos habituales de la realidad con elementos fantásticos. O sea, no es como la ciencia ficción, no es como la literatura de terror, donde todo el escenario es un escenario terrorífico, donde todo el escenario es, no sé, el cementerio o el infierno o el mundo de los fantasmas, etc. No estamos hablando de eso, sino que justamente en la literatura fantástica, la base de la literatura fantástica es la base de una realidad habitual como la que tenemos. Y en esa realidad habitual como la que tenemos, no que estamos viviendo, no sé, en el planeta Venus, y es la ciencia ficción, donde todo parte de
el tipo que trabajaba en el planeta Venus. No parte de eso, de una realidad totalmente modificada, sino de nuestra realidad más habitual, y en esa realidad más habitual se presenta el elemento siniestro. Bueno, en esta realidad del hombre de arena, lo que se pone en juego es esta dimensión, que es muy interesante en estas dos escenas, que son las dos escenas que estructuran el cuento. La escena de la infancia, donde él resignifica la historia de la muerte de su padre, la historia donde viene Giuseppe Coppola a venderle los barómetros, pero Giuseppe Coppola, que tiene este juego de palabras con Coppelius, que es el hombre de arena, Giuseppe Coppola le habla de venderle los barómetros, pero también le habla de venderle, como dijiste, los anteojos, ¿no? Ojos. Le dice, no, le empieza a decir, tengo ojos para ofrecer, y empieza a sacar Claro. anteojos. Pero con el juego de palabras en italiano, que es los óculos, digamos, ¿sí? Que es los anteojos, pero también es los ojos. Entonces le vende primero cualquier cosa, los barómetros, pero también le vende ojos, ¿sí? Cosa rara, ¿no? En general no hay vendedores de ojos. Hay vendedores de anteojos o ese tipo de cosas, pero justamente el juego de palabras entre el alemán y el italiano pone en juego la dimensión de que vende ojos. Y luego, en esta escena de la infancia que él recuerda una escena así del lado de lo visto y lo oído, de Coppola yéndose corriendo, y luego se encuentra el padre muerto. Con lo cual, ahí está la construcción de la escena infantil en relación a la muerte del padre, ¿sí? Primer punto. Pero en ese primer punto, y ahí está la cuestión, la posición del sujeto, que el sujeto está espiando, ¿sí? El sujeto está mirando ahí, espiando lo que está pasando entre el padre y Coppola en la escena infantil. En la escena actual, donde él tiene a su prometida, Carla, con la que se va a o Clara, o Carla, no sé, que se va a casar, ¿cuál es, Carla o Clara? Clara, que hay todo un análisis literario con eso. Ah, bueno, a ver qué. Que Clara está asociada como, justamente es clara porque aporta la claridad, digamos, leí como los análisis literarios, que tiene la posesión de alguna manera contrastarlo todo el tiempo con la realidad, que es lo que hace el doble juego el cuento. Por un lado es súper fantasioso, pero por otro lado toca algo de la realidad. Ajá, así es. Bueno, entonces, tiene a su prometida, pero después, en esta escena en la cual este profesor le habla de su hija, él empieza a espiar a esta hija, que es Olimpia, en un lugar donde puede verla, y esta hija es una chica muy hermosa, que él se queda mirándola, digamos, que tiene unos ciertos rasgos que lo enamoran. Ahora, esta chica tan linda, después se entera que en realidad era una muñeca, y en esta escena aparece este forcejeo entre Coppola nuevamente, que reaparece, y Spallanzani, donde la chica se rompe, porque no era una chica, sino que era una muñeca. Pero en esa segunda escena, nuevamente, se trata de él espiando a Olimpia. Y él le iba a pedir la mano de Olimpia, y estaba enamorado de Olimpia porque la había espiado tal como en la primera escena. O sea que se trata de la dimensión de la mirada puesta en juego a nivel del deseo, y del reverso de la mirada, que es el punto donde esa mirada se vuelve siniestra, ¿sí? O sea, ahí estamos en esta doble vertiente del menos phi y del A. ¿Cómo se pone en juego a nivel del fantasma su punto de goce? En el goce del espiar. Él ve
al padre, él ve a Olimpia, él espía al otro y se entera de las cosas ocultas que el otro hace, y en ese punto se pone en juego la dimensión fantasmática del mirar, del espiar. ¿Cómo le retorna esa dimensión fantasmática? Como aquella escena en la cual se caen los ojos y de pronto él se encuentra con estos ojos que lo miran, y eso lo enloquece. ¿Por qué lo enloquece? Porque en el punto donde se trataba del Heim, se trataba de su fantasía, su fantasma de espiar, se trataba de espiar aquello que él desea tanto, que es Olimpia, que hasta piensa en romper su compromiso con Clara y pedirle la mano a Olimpia. O sea, en el punto donde está en juego el Heim y donde está en juego el deseo, en ese lugar aparece la dimensión siniestra de los ojos que lo miran. Los ojos que lo miran, que son los ojos que remiten al hombre de arena, a este Coppelius, ¿sí? Y luego, en la última escena, en la cual él retorna con Clara y está todo, se le pasa la locura y vuelve y está todo bien, encuentra nuevamente a Coppelius, se enloquece de nuevo y en su momento de suicidarse dice a bellos ojos, bellos ojos. O sea, nombra ese objeto siniestro que es el retorno de los ojos. Bueno, Lacan interpreta de este modo, dice, en la atroz historia del hombre de arena se ve cómo el sujeto rebota de una captura a otra ante esa forma de imagen que materializa, hablando con propiedad, el esquema ultrarreducido que les he dado aquí. La muñeca que el héroe del cuento espía tras la ventana del brujo, que urde a su alrededor no sé qué operación mágica, es propiamente esta imagen, I' de A, su semejante, aquella mujer que él desea, ubicada, encarnada en Olimpia, es I' de A. En la operación de completarla con aquello que en la forma misma del cuento se distingue de ella, a saber, el ojo. El ojo del que se trata no puede ser sino el del héroe. El tema de que le quieren arrebatar este ojo aporta el hilo explicativo de todo el cuento. Entonces, ¿cómo se ubica? ¿Cuál es el hilo explicativo de todo el cuento? Lo que ya estaba contado en el cuento de aquello con lo que las madres y las nodrizas hacían ir a dormir a los niños, que en nuestra versión criolla sería el cuco, si no te vas a dormir viene el cuco, ya por suerte en estas épocas del género y qué sé yo, a nadie se le ocurriría hablar del cuco, por supuesto. Ya sería el hijo de 4 años iría a la comisaría a hacerle la denuncia a la madre, digamos, bueno, en ese punto ya no se habla del cuco, pero bueno, los que son de otra generación recordarán de sus cucos, el viejo de la bolsa, dicen acá, bueno, todo ese tipo de... En mi pueblo estaban la Llorona y el chancho encadenado. El otro día recordábamos con unos compañeros las historias de la Llorona y el chancho encadenado. Bueno, en ese punto eran las historias que a las madres no tenían otra cosa porque para mandar a los hijos a dormir que contarles que estaba el hombre de arena, que le iba a sacar los ojos, y lo que da el hilo de toda la historia es ese punto donde a los niños les sacan los ojos y se los llevan para que los coman los hijos del hombre de arena. ¿Sí? Entonces, el hilo de la historia es cómo retorna en el último momento de la historia ese cuento del hombre de arena bajo formas siniestras, ya no bajo la forma del cuco, sino el retorno de aquello que se puso en juego en ese cuento infantil, pero lo importante de ese cuento infantil es que ese cuento infantil da las variables del fantasma de ese niño. Si lo trabajamos como un caso clínico, la fórmula del fantasma de ese niño no es pegar a un niño, sino el hombre de arena. El hombre de arena te saca los ojos, o el hombre de arena te mira, no sé, podemos inventar distintos modos de
fórmulas del fantasma. Pero lo que da el hilo de todo el cuento es ese punto donde el sujeto, en su dimensión menos phi, mira, espía al otro. En su dimensión A, lo que le retorna en ese Heim del espiar al otro, es el ser mirado y ser arrancados sus ojos como objeto mirada. ¿Sí? Entonces, ese cuento infantil da la fórmula del fantasma de ese sujeto, y lo que se encuentra como modo del goce del otro encarnado en ese Giuseppe Coppola es el punto donde él es ese objeto, donde él es esos ojos que le sacan, el hombre de arena le saca los ojos a los niños, tirándoles arena, él es esos ojos, no tiene esos ojos, sino que él es esos ojos. Por eso la fórmula del D, entre paréntesis A, es el objeto el que desea. Él no es que tiene ojos, sino que es un ojo. Y entonces cuando Lacan dice, lo que le quieren arrebatar es este ojo, aporta el hilo explicativo de todo el cuento, es porque justamente de eso se trata de extraerle ese ojo, digamos, y por eso se vuelve loco, como dicen abajo, ¿sí? O sea, en ese punto es eso lo que él encuentra y se le vuelve siniestro. En el punto donde él ya no puede seguir deseando mirar, deseando espiar a la bella mujer que es Olimpia, o deseando espiar cuando es niño al padre, a ver qué hace el padre cuando está en la oficina hablando con otros tipos, etc., sino ese punto donde él es ese objeto. Bueno. Y esto, Patricio, ¿qué lo pensás? sí. ¿Como una imposibilidad de extracción del objeto? ¿O no, al contrario. En la medida en que ese objeto funciona en el fantasma, el objeto está extraído. Sí. ¿Sí? Está extraído. Si fuera una psicosis, justamente no estaría extraído, sería claro. un objeto que se presentifica como alucinación. Bueno, ¿Y el acá, pasaje en la al medida en que acto? eso retorna, es porque está extraído, porque está funcionando en un fantasma. Y entonces el sujeto se puede confrontar en ciertos momentos con ese objeto. ¿Qué decís? Y el pasaje al acto, bueno. El arrojarse es el ir más allá, es lo insoportable de ese encuentro con el objeto que produce un pasaje al acto. Ya cuando vayamos a la cuestión del pasaje al acto en el capítulo 9, podremos volver sobre esto. ¿Por qué se arroja? Claro, porque pensaba si se podía leer ese arrojamiento con el grito de los bellos ojos, si no se podría pensar al revés, haciendo una lectura de psicosis, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, por eso este punto de literatura fantástica, que justamente en la medida en que es un cuento no se puede ubicar como neurosis o psicosis, sino que se ubica eso, como en ese ambiente medio extraño, donde puedan haber hombres de arena, donde pueden haber cucos, donde pueden haber muñecas, etcétera, digamos. Bueno, en ese punto es que estamos en ese ambiente ominoso que sí podría leerse del lado de la psicosis, y todo esto podría leerse del lado del delirio y del lado de la alucinación, y leerse el pasaje al acto como parte de una estructura psicótica, digamos, y como un pasaje al acto en ese punto de encuentro. Pero también, por eso Lacan lo está usando del lado de la neurosis como elemento para poner en juego la fórmula del fantasma. ¿Sí? Porque viste que me quedé en algo importante, que lo pensaba como una orientación clínica, cuando explica esta parte de Freud, habla es muy fácil pesquisar el factor infantil, habla del factor infantil, de la fijación al padre por el complejo de castración, ¿no? Ajá. Y habla en ese punto, y de ahí la imposibilidad de amar en los hombres. Yo pensaba ese punto del pasaje al acto, digo, bueno, o la mataba, que no la mató en el cuento porque el hermano se interpuso, y ahí se arroja, ¿no? Como... me parecía muy lindo ese punto, Sí. como distinción clínica, ¿no? Sí. Ahí toda la cuestión de la castración es justamente lo que Lacan va a seguir trabajando en relación a estas dos angustias, ¿sí? Porque ahí está, en esto que Maika subrayaba
de cómo el hombre de arena, Freud lo remite a la dimensión del padre castrador, o esto que vos decías, Luciana, de la castración, cómo se puede ubicar todo esto en relación a la castración encarnada en el padre. Sin embargo, si leemos el cuento, no ubicamos un padre terrible, más bien se trata de un padre impotente ante el hombre de arena, digamos, pero justamente Freud desde sus esquemas lee un padre castrador, pero justamente esto es lo interesante de ubicar esta dimensión que en Lacan se ubica en relación a dos modos de la angustia, que son la angustia de castración y la angustia lacaniana, la angustia frente al objeto. ¿Sí? Justamente, Lacan, por eso todo este capítulo se llama Más allá de la angustia de castración, porque lo que Lacan está planteando es que cuando la angustia de castración se pone en juego, de lo que se trata es del funcionamiento del deseo. O sea, la angustia de castración es el reverso del deseo. Y ahí está la dimensión del menofí. El menofí, en la boca del florero del lado del semejante, del lado imaginario, ese menofí, lo que pone en juego es la dimensión del funcionamiento del deseo, que por momentos ese funcionamiento del deseo se puede vivir de modo angustiante, pero bajo la forma de la angustia de castración, o sea, bajo la forma de la falta. La angustia de castración es el reverso del deseo. Cuando deseamos, a veces nos angustiamos, pero no nos angustiamos en el modo de la angustia lacaniana. Nos angustiamos por todo lo que nos falta, porque somos poco, porque no sabemos lo suficiente, no estudiamos lo suficiente, no somos lo suficientemente lindos, no somos lo suficientemente buenos padres, buenos no sé qué, no tenemos la suficiente plata, no tenemos los suficientes títulos, no tenemos lo que sea. En ese punto estamos en falta. Y esa falta a veces nos retorna de modo angustiante. Nos angustiamos porque nos falta plata, o sea, estamos todo el tiempo, nos falta, estamos en la pandemia, nos falta salir a pasear, nos falta sacar a pasear al perro, qué sé yo, ¿no? Lo que sea, pero hay algo que nos falta, digamos, y nos la pasamos en la vida en la dimensión de la falta. Argentina es el país de la falta, siempre falta, digamos. Pero justamente por algo en Argentina aprende tan bien el psicoanálisis, porque en esa dimensión la angustia de castración está en articulación con el deseo. ¿Sí? Por eso cuando los argentinos se van a vivir a otro país les va muy bien, porque saben muy bien vivir en la falta, les falta todo el tiempo, se han entrenado y su músculo principal es el músculo de la falta, porque justamente están todo el tiempo en la dimensión, perdón a todos los, no me estoy criticando a nuestro país, no estoy diciendo que seamos un país bárbaro ni nada de eso, ¿sí? Todos los que no son argentinos pueden decir toda una serie de cosas de los argentinos, seguramente van a tener razón, porque justamente en ese punto la experiencia de la falta se nos pone en juego todo el tiempo en relación a la dimensión de la castración. Y esto oscila y por momentos se vive como deseo y como ganas y como pilas y como voy a hacer y voy a inventar y voy a imaginar y etcétera, etcétera, o nos retorna en su dimensión angustiante. ¿Sí? Bueno, esas dos caras son parte de una misma cara, y esto es importante a nivel del menofí. En el menofí está en juego la angustia de castración y el deseo. O sea que cuando hay deseo, siempre hay angustia de castración.
Siempre hay angustia porque nos falta algo. Pero eso que nos falta también nos hace funcionar y nos hace hacer cosas. Por eso decía que el psicoanálisis prende bien en Argentina, justamente porque estamos todo el tiempo en esta dimensión del deseo y la angustia de castración. Pero esa angustia de castración no es la angustia lacaniana. La angustia lacaniana va más allá de la angustia de castración. Entonces, si hablamos del Unheimlich en las presentaciones de Maika y de Pablo, y si hablamos de la presentación en su forma del lado más clínico, pero también literario, en la presentación de Evelina en relación a El hombre de arena, fue para ubicar esta dimensión donde en lo siniestro se pone en juego la dimensión de una angustia que no es la angustia de castración, no es la angustia donde estamos en falta y donde no tenemos suficiente plata y no tenemos suficiente belleza y no tenemos suficiente no sé qué, sino donde, por ejemplo, nos quieren arrancar los ojos. Ahí ya estamos en otro punto. No estaríamos pensando en que nos falta plata cuando nos quieren arrancar los ojos. Bueno, a Nathaniel se le pone en juego esa dimensión donde sus ojos lo miran, en los ojos sangrantes de la muñeca, donde Coppelius lo mira y entonces él se arroja, porque ahí se trata de cómo el objeto A se presenta en el lugar del Menofí. Se presenta el Unheim en el lugar del Heim. ¿Sí? ¿Cómo se presenta? Se presenta bajo una forma de la dimensión del Unheimlich, una de las versiones de la angustia de lo siniestro. Acá estamos hablando de las formas más extremas de la angustia, ¿sí? Lo siniestro, y la otra forma que toma lo siniestro, o sea, es la dimensión terrorífica de la angustia, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de todo el trabajo que vamos a hacer sobre la angustia lacaniana, que vamos a ver distintas dimensiones de la angustia lacaniana. Pero primero hay que separarla de la angustia de castración, ¿sí? Bueno, en estas dimensiones de la angustia lacaniana vamos a ver todo un rango. La angustia en la forma mínima sería la señal. La angustia en la forma máxima sería lo siniestro. Después vamos a ver la pesadilla, el terror, distintas versiones de esta angustia lacaniana. Pero en todas esas dimensiones, lo que está en juego, en todo ese rango posible de la angustia, vamos a ver la forma del ataque de pánico, etc. En todo ese rango, lo que encontramos son las dimensiones donde no está funcionando la angustia de castración, sino está funcionando la angustia lacaniana. Bueno, primera versión que vimos es lo Unheimlich, ¿sí? Que lo encontramos más claramente en la angustia de la literatura fantástica. Segunda dimensión, la dimensión del doble, que es la dimensión que señaló Maika en su encuentro con su hermano parecido a ella, digamos. Ahí en el chat decían que te parecías a una actriz, no sé a cuál actriz, pero bueno, no sé si tu hermano se parece también a esa actriz. Bueno, en ese punto, en ese encuentro con lo igual, se pone en juego otra dimensión, que es la dimensión del doble. El doble, como el personaje que pone en juego la dimensión de la extrañeza, del fenómeno de despersonalización, donde uno ya no sabe, como decía Maika, ella ya no sabía cuál era el hermano y cuál era ella. Es un fenómeno bastante feo de sentir, que a veces, muy pocas veces nos pasa, la despersonalización, donde no sabemos dónde está ubicado el sujeto y dónde está ubicado el otro. Si yo soy este o si yo soy otro. ¿Sí? La despersonalización, que es frecuente en la psicosis, pero que también ocurre en la neurosis, es otra forma de lo siniestro, que se pone en juego en el fenómeno del doble. Bueno, hay otro cuento, que es Los elixires del diablo, que no nos vamos a meter en ese cuento. Si alguno lo quiere contar para la próxima, podemos verlo también, pero muy breve, muy chiquito, en un párrafo, que es ese punto donde aparece la dimensión del doble. Es otro cuento de Hoffman,
donde ese doble no es el sujeto, sino que es un otro, pero que es al mismo tiempo él. ¿Sí? Acá en este caso, Coppelius no es él al mismo tiempo, ni Olimpia es él al mismo tiempo, no es un doble. Él se encuentra en ese doble que son los ojos. ¿Sí? Bueno, Patricia, ¿te lo puedo preguntar Unheimlich algo? y el fenómeno del doble son dos modos en que se pone en juego esa presencia del objeto. Sí, sí, ni va a hablar. Patricio, te pregunto, en esta dimensión del doble que vos estás nombrando, ¿qué tan necesario es, a ver cómo decirlo, la imagen del otro o el cuerpo del otro, ¿no? Porque pienso, el otro día, a ver si lo puedo explicar con un breve recorte, el otro día me hablaban de un fenómeno de extrañeza en que la paciente se queda dormida con el celular y no sé en qué estaba, se dispara un audio con su propia voz. Y eso le resultó, digamos, fueron fragmentos de segundo que fue un pánico, porque se estaba quedando dormida además, y le viene su voz. Que le habla. Entonces, está muy bien. que le habla, tremendo. Me preguntaba por, digo, ahí no había alguien con quien se confunde, pero es su propia voz que le viene así, de esta manera, ¿no? Claro. Inesperada. Bueno, pero es un buen ejemplo, no es en una imagen de un semejante, como en el caso que daba Maika, pero es justamente el objeto ubicado, pero ese es el punto, es el objeto ubicado en el campo del otro. ¿Sí? Puede no aparecer bajo una forma de una imagen, pero aparece en la realidad, o sea, es tu voz la que te está hablando, cosa que no puede pasar, que tu voz te hable, pero bueno, justamente en el momento donde tu voz te habla, ahí te pegás un cagazo que te despertás y después no te dormís hasta las 3 de la mañana, porque es tu voz la que te está hablando, ¿sí? O son tus ojos los que te están mirando, o es tu hermano que sos vos que te está mirando, ¿sí? Bueno, en ese punto, esa presencia del objeto marca bien, en el fenómeno del doble, esta misma dimensión de que es el objeto el que se presenta en el lugar de la realidad, en el lugar del menofí, en el lugar de la realidad estructurada a partir de la falta. Toda nuestra realidad está estructurada a partir del punto de fuga, ¿sí? A partir del punto que estructura todo el campo hacia ese punto de fuga. Bueno, en ese punto de fuga aparece una voz, que es tu voz la que te habla y te dice cosas. Bueno, ahí se produce un efecto de doble. Todas estas formas ponen en juego la dimensión del doble en el sentido del objeto en el campo del otro, en el campo de la realidad estructurada, o sea, no necesariamente tiene que ser en el semejante igual a nosotros, sino que es en el campo de nuestra realidad. Eso es nuestro semejante. Nuestra realidad es, nada, salir a la calle y ver la misma calle de siempre, ¿sí? Pero si salimos a nuestra calle y no vemos la calle de siempre, sino que es otra calle, bueno, esos son los puntos donde se ponen en juego las dimensiones del Unheimlich. ¿Sí? Que de pronto, por ejemplo, en no sé, los ejemplos de la pandemia muy frecuentes, ¿sí? Los puntos de el inicio de la pandemia cuando salíamos a la calle y todo se había transformado. Y íbamos al almacén y el almacén era otro mundo y la calle era otro mundo, todo era otro mundo. Ahora ya nos acostumbramos, pero al principio era todo un Heimlich y se presentaba en el fenómeno de nuestra realidad habitual un fenómeno de extrañeza, del cual todavía no nos hemos recuperado 7 meses después. ¿Sí? Bueno, en ese punto entonces, Lacan plantea la cuestión del doble, pero vuelve sobre esta dimensión del objeto que somos, dice página 58. En este punto Heim no se manifiesta simplemente lo que ustedes saben desde siempre, que el deseo se revela como deseo del otro, aquí deseo en el otro, sino también que mi deseo, diría yo, entra en el antro donde es esperado desde toda la eternidad bajo la forma del objeto que soy, en tanto que él, el objeto, me exilia de mi subjetividad, resolviendo por sí mismo todos los significantes a los que ésta se vincula. Entonces, este objeto que me exilia de mi subjetividad, o sea, me saca del lugar de sujeto,
Este es el punto. Me exilia de mi subjetividad, ahí yo estoy exiliado de mi lugar de sujeto cuando se presenta el objeto, porque ese objeto, soy ese objeto. ¿Sí? Esa es la cuestión de la dimensión donde no es un objeto que tengo, no es uno de mis objetos funcionales, sino que soy, y cuando soy eso me exilia de mi subjetividad. Ahí pierdo la dimensión del sujeto. ¿Sí? Bueno, la cuestión del doble quizás la podemos ubicar la próxima, pero voy a situar una dimensión de, ubicamos esto de cómo la literatura fantástica, la ficción pone en juego de una manera estable esto, porque en nuestra realidad esto es muy fugitivo, ¿sí? Y Lacan plantea ahí la reversión que esto tiene en relación a la cuestión del deseo, que es la dimensión del anhelo fantasmático. El anhelo fantasmático es, y esto se ve en los elixires del diablo, si entonces alguien lo quiere contar, pero muy breve, en 4 minutos, la próxima, se pone en juego a nivel del doble la cuestión de cómo el fantasma en realidad es un anhelo, pero dice Lacan, es un anhelo sumamente ingenuo. O sea, nuestro fantasma finalmente es una boludez, ¿sí? Es una estupidez que tenemos los neuróticos, y toda nuestra compulsión a la repetición gira en relación a eso, pero finalmente es un anhelo bastante ingenuo. Para expresarlo humorísticamente, y acá está un punto importante, diría que la fórmula del fantasma, sujeto, deseo de A, ese barrado deseo de A, puede traducirse desde esta perspectiva. Que el otro se desvanezca, se quede pasmado ante ese objeto que soy, con la salvedad de que yo me veo. Acá pone en juego la dimensión de anhelo del fantasma, que es que el otro se quede capturado por ese objeto que somos. Pegan a un niño, es la dimensión donde el otro se queda capturado por pegarle al sujeto. Se queda capturado, pasmado, se desvanece ante ese pegarle al sujeto. Y ahí está toda la dimensión de cómo a nivel del anhelo, del deseo, se pone en juego la dimensión de la erotización del fantasma, incluso hasta el nivel de la fantasía sexual, repetitiva que se pone en juego para cada uno de distintos modos en relación a lo que al sujeto lo excita, lo calienta. Ya sea bajo la forma de una fantasía sexual que pone en acto, o de una fantasía sexual que fantasea en el momento del acto sexual, o de una fantasía sexual masturbatoria, o de una fantasía sexual inconsciente, que se pone en juego en los síntomas, como en la felatio de Dora o en el cunilingus de Dora, etc. Todas estas formas de la fantasía sexual, ya sea consciente o inconsciente o preconsciente, ya sea que sirva para hacerse una paja, ya sea que sirva para coger, ya sea que sirva para ponerla en juego en el acto de coger, o decirla o no decirla, bueno, todas las formas de la fantasía sexual ponen en juego esta dimensión donde el que goza es el otro. En la fantasía sexual, piensen en sus fantasías, piensen en qué los hace calentar, piensen en cómo estructuran algunas fantasías habituales, repetitivas. Por supuesto que las fantasías son variadas, pero cuando hay algunas fantasías que se repiten y que excitan a un sujeto, uy, hay un niño, yo estoy hablando de él, estoy en la parte porno y hay un niño mirando.
Bueno, entonces mejor pasemos a otra. En el horario de protección al menor, pasemos a otra parte de la cuestión. Solamente pongan en juego, gracias por por el recuerdo de la censura necesaria para esta parte, pongan en juego esta dimensión donde es el otro el que goza. Y donde en la escena sexual, ya está, Bárbara, el niño no está mirando o sigue escuchando. ¿Podemos seguir no o no? ¿O sigo en la Estaba censura? 90 español. Ok. Ah, no, sigue. Entonces, bueno. Ah, bueno, claro, está bien, porque es en español, entonces no es tan problemático. Bueno, entonces, decía que justamente la dimensión que se pone en juego es el punto donde es el otro, donde la satisfacción está ubicada en el lugar del otro. La satisfacción está ubicada en el sujeto mediante la satisfacción del otro. Piensen en sus fantasías, ¿dónde está el centro de la fantasía? ¿Sí? El centro de la fantasía no está ubicado en el sujeto. El centro de la fantasía está ubicado en que el otro se desvanezca, se quede pasmado ante ese objeto que soy con la salvedad de que yo me veo. ¿Sí? Este es el punto del anhelo, pero ese anhelo no está ubicado solo a nivel de la dimensión fantasmática, sino que ese anhelo se pone en juego en una erotización de ese anhelo, que puede estar en juego en la fórmula mínima del fantasma, en el pegan un niño, pero que también se pone en juego en la erótica de un sujeto. En la erótica repetitiva, ¿sí? Por supuesto que un sujeto, si no está del lado de la perversión, que tiene que estar condenado a realizar repetitivamente siempre el mismo acto, pero si está en el plano del fantasma neurótico, por supuesto que eso se va a deslizar metonímicamente y no va a ser siempre la misma escena, ¿sí? Porque sería un poco aburrido. Pero el punto es que en la metonimia de las escenas, el centro de la cuestión es el goce ubicado en el lugar del otro. El goce sexual, el goce satisfactorio, no el goce en el sentido de la mantis religiosa, sino el goce fantaseado, deseado en esa escena sexual. ¿Ok? No del lado siniestro, sino justamente en la dimensión del deseo. Entonces, acá, y acá está en juego la cuestión de cómo Lacan lo sitúa, se pone en juego, y vamos a verlo, pensaba que lo íbamos a ver hoy, pero no llegamos, en esta última parte, en estas últimas 3 o 4 páginas del capítulo, se pone en juego la dimensión de esta reversión permanente entre la dimensión del deseo y la dimensión de la angustia. ¿Sí? O sea, que eso mismo que sirve al sujeto para sus fantasías sexuales o para sus anhelos fantasmáticos, eso mismo es lo que le retorna bajo el modo ominoso. ¿Sí? Eso mismo que ustedes fantasean cuando están en su mejor momento sexual, bueno, eso mismo les puede retornar de una manera que no les recomiendo y que no les va a parecer tan divertida como cuando están en ese momento al palo, felices y cagados de risa. Bueno, podría aparecer en ese lugar tan Jaime y tan lindo, podría aparecer algo que no les divertiría tanto como son los ojos ensangrentados en el caso de Nathaniel. ¿Sí? Bueno, entonces, si quieren, abrimos para algunos comentarios o preguntas. Y lo que hoy vamos a terminar de este capítulo, parece que no lo vamos a terminar, sino que lo vamos a terminar la próxima, y además vamos a empezar con el capítulo 5, la próxima. Ahora, si este capítulo lo hemos trabajado tan pormenorizadamente, es porque es la base de todo el seminario. El capítulo 4 es el centro del seminario. Después vamos a ver que retornamos todo el tiempo a este capítulo porque es el punto central, no es que nos hemos puesto obsesivos, también nos hemos puesto obsesivos con este capítulo, pero no solo es una cuestión de obsesividad, sino que se trata de un capítulo fundante a nivel del seminario. ¿Sí? Hasta acá era toda la introducción y este capítulo es como que traza
las bases de todo el seminario. ¿Sí? ¿Comentarios? Patricio, una consulta. Estuviste hablando del anhelo. En este caso, Lacan lo toma como sinónimo de deseo. No, en el anhelo se pone en juego la dimensión de lo representable. Cuando uno anhela algo, lo puede representar, lo puede nombrar, o sea, lo imaginariza. Por eso dice, en el fantasma se trata de un anhelo en el sentido de un deseo bastante tonto, como uno puede decir, yo lo que quiero es, no sé, quiero una bicicleta. Bueno, eso es un anhelo, digamos. Tengo el anhelo de una bicicleta. Quiero que para mi cumpleaños me regalen la bicicleta. Eso sería un anhelo. Porque me lo puedo imaginar, lo puedo fantasear, lo puedo representar. Está en el campo de lo imaginarizable. Y además es racional. Y Lacan plantea como que en el fondo de la dimensión fantasmática hay ese anhelo tan simple y tan tonto y tan ingenuo como quiero una bicicleta. Bueno, quiero que peguen a un niño, quiero que me peguen, ¿sí? Finalmente él más o menos lo mismo que quiere una bicicleta, es una pelotudez, pero toda nuestra vida gira alrededor de la mirada de Nathaniel y el espiar de Nathaniel. Y toda la vida de Nathaniel gira alrededor de su espiar. Bueno, pero finalmente es una pavada, bueno, él mirando por una cerradura, ¿sí? No es nada más que esa pavada. Bueno, pero toda su vida giró alrededor de eso. Bueno, por eso es un anhelo tonto, simple, porque se puede representar, pero que constituye la base, la matriz del sujeto. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a decir algo? Te decía, Patricio, que esa versión se parece mucho a la que presenta Aristóteles en la Ética, hablando más del lado del deseo racional, ¿no? Este deseo tonto que tú hablas, ¿no? De la bicicleta y todo eso, ¿no? Una versión del deseo en tanto no interpela al sujeto, no le causa problema, es bastante adecuado, bastante acorde a la polis, como dice Aristóteles, y después se le desprende todo el problema del deseo, que es más o menos el que hablamos nosotros, que es el más problemático, más contradictorio, que está del lado de la pasión y todo eso, ¿no? Ahí Ajá. podría distinguirse algo de eso. Bien. Sí, acá está toda la cuestión del patos, ¿sí? Ese es el punto de el patos ubicado ya desde los griegos, que pone en juego esta dimensión que vos decís de lo pasional, ¿sí? De la cuestión pasional en juego por fuera de el deseo acorde a la realidad, el deseo acorde a la polis, digamos, ¿sí? Y justamente ese deseo acorde a la polis está dentro del lado en Aristóteles de la cuestión de la homeostasis, es la cuestión del deseo, del buen deseo, digamos, es la cuestión de la dimensión del principio del placer en ese deseo. Pero hay algo que, ¿no? Claro, de la felicidad, de la búsqueda del bien, de la búsqueda del buen modo, del modo homeostático, el modo, el justo medio, que pone en juego el deseo a nivel aristotélico. Pero bueno, después está ese elemento de lo pasional, ¿sí? Pero en ese elemento de lo pasional, y esto es lo interesante que plantea Lacan acá, finalmente se trata de un anhelo bastante simple, pero es la base de nuestras pasiones, la base de lo que nos excede, la base de lo que nos lleva a los peores lugares en muchos casos, ¿sí? ¿Qué más? Yo pensaba que en esa frase, digamos, que para mí es como una joya. Apagaste el micrófono. Se me apagó solo. El micrófono no me habla. Donde dice esto de, digamos, del objeto que me exilia de mi subjetividad, a mí me quedó resonando eso que sigue, que dice resolviendo por sí mismo todos los significantes a los que ésta se vincula. Un poco eso digamos, la palabra resolviendo me había quedado como un poco, pero bueno, entiendo que ahora lo pienso que es la identificación de ese deseo o de ese objeto como una respuesta
a los significantes, más allá de que obviamente sí pensaba que ahí se ve claramente el pasaje al acto, digamos, en la resolución del objeto, pero me había parecido extraña, me resultaba extraña la palabra resolviendo, y entiendo que es del orden de las respuestas como la identificación. ¿Es así? Bueno, pero ahí está, por eso, esto es la base de la cuestión del final del análisis, porque resolviendo los significantes a los que ésta se vincula, es que el objeto me exilie de mi subjetividad, es lo que resuelve los significantes. Y esto se articula con lo que decía antes de qué son las historias sino una inmensa ficción, que viene de todas las historias de los antepasados, las historias del Edipo, las historias de los padres, de los abuelos, etc. O sea, la historia significante es una ficción si no está asegurada porque en alguna parte haya goce, ¿sí? Entonces, ese goce es lo que se articula con todas esas historias. El reverso de esto, o sea, todas las historias terminan en este objeto. Esto es al revés. Este objeto resuelve todas las historias, ¿sí? Una vez que encontramos ese objeto, eso es lo que lo va a llevar al final del análisis, el hecho de que somos ese objeto, cuando nos encontramos en ese objeto, ahí nos exiliamos de nuestra subjetividad y eso resuelve todos los significantes. Es como si fuera el punto al que eso llegó, bueno, del otro lado es el punto de partida, digamos, desde ese objeto se resuelven todos nuestros significantes, todo lo que nos hizo llegar en nuestras historias a esto. ¿Cómo? El antecedente del inconsciente real y lo otro el inconsciente transferencial. De alguna manera. Una extrapolación. Sí, así es. Pero por el lado del objeto, ¿sí? Que ahí ya en realidad no podría decirse que es el inconsciente real, pero está en esa línea. Sí. Tengo una consulta, Patricio. Eso sería el paso del cambio de lo que se conocía antes, justamente hablando desde Aristóteles, como el objeto del deseo, que gran parte del tiempo en la filosofía fue lo que se creía, ¿no? Que el deseo tenía un objeto, en tanto tangible, en tanto lo que apuntaba. Claro. Y ahora Lacan viene a introducir como el objeto como causa del deseo, donde además me parece que hay un movimiento interesante, porque si el objeto fuera un deseo, es decir, un destino, estaremos ubicando una especie de moral, es decir, hacia dónde debe ir la conducta humana o los actos humanos. En cambio ahora se pasa de la moral a la ética, en tanto se rige justamente eso lo que dice Lacan en el 7, ¿no? Se rige el psicoanálisis a partir de la ética del deseo. No sé, ¿qué piensas de eso? Bueno, ahí justamente todo este viraje se da desde el Seminario 7 a partir de que Lacan ubica toda esta oposición entre el bien supremo, que sería el punto de llegada, y la dimensión, perdón, el perro nuevamente ya a esta hora se harta y empieza a aparecer en cámara. Entonces, toda la dimensión de Qué hermoso. el objeto del bien supremo, el punto de llegada, pero justamente lo que Lacan está ubicando, que en ese bien supremo, el punto de llegada, está articulado por el menofí. O sea, el menofí conduce hacia el lugar de lo que podríamos denominar como el objeto de deseo. El objeto de deseo, sí, pero en tanto falta. Es innombrable, claro, como falta, que es innombrable, que no se puede articular como significante. Como condición de existencia la falta de objeto. Sí, pero es la zanahoria que está delante. Lo que está detrás es el elemento de la dimensión de lo que no entra. O sea, en el deseo desliza metonímicamente hacia un significante que no está, que está en falta. Pero a nivel... Por eso, porque no hay objeto de deseo. Claro, en el campo del significante no vamos a encontrar, finalmente, la zanahoria delante. Lo que está por fuera del campo del significante, que Lacan empieza a trabajar a partir del Seminario 7, es ese elemento real que pone en juego en el Das Ding, y que es esa causa, pero en la variación entre ese objeto real, que es el Das Ding, que no puede de ningún modo ser tocado por lo simbólico ni lo imaginario, ese Das Ding, Lacan lo va a retomar en su última enseñanza en el Seminario 24, como lo real sin ley, etcétera, etcétera. Ese Das Ding es un real intocable por lo imaginario y por lo simbólico.
Acá está ubicando una versión de ese Dasdin, que es el objeto A, que es el elemento de lo real que sí puede entrar en el discurso, y ese es el elemento de lo real que sí puede entrar en articulación con lo simbólico y lo imaginario. O sea, no es un real imposible, absoluto, sino que es un real que puede tocar la dimensión de lo simbólico y lo imaginario a través de un aparato, de una especie de transformador eléctrico que es el fantasma. ¿Sí? Ese elemento, que es el fantasma, permite ese pasaje de lo real absoluto a un real operable. Cuando ese real es operable, nos ubicamos en ese lugar del objeto que somos. Bien. ¿Quién iba a decir algo? No, perdón, porque por eso pensaba por qué le da tanta bolilla al juego significante Freud también, aunque no lo sepa, digamos, ¿no? Con al hombre de arena, el copo, copelio, el copo como cuenca del ojo, ¿no? Como ese intento, esto que decía alguien de lo que está en la 59, ¿no? Lo que exilia de la subjetividad resolviendo por sí mismo todos los significantes. O sea, hay algo, o sea, el significante y goce en ese punto, ¿no? Como... De que el objeto se articula con lo simbólico. Entonces, en los significantes está en juego, ¿sí? O sea, la mirada, que es todo el hombre de arena gira alrededor de la mirada aparece en los significantes. Pero con decir, bueno, se trata de los ojos, se trata de la mirada, se trata del espiar, por más que lo interpretemos, no vamos a poder capturar ese goce. Lo podemos interpretar, lo podemos nombrar, podemos hablar de las 1000 formas de la mirada, pero finalmente no estamos capturando eso, porque eso está en el plano del objeto, no está en el plano del significante. Se articula con el significante. Cuando decís un real operable, a ese real se puede arribar de muchas maneras, no solamente a través del análisis. Digamos, tiene que ver con cómo cada uno se las arregla con su fantasma. Sí, no necesariamente en análisis. Pregunta. La vida de alguien sin análisis también puede ser un modo de operar con su fantasma. Tramita el goce como puede, se las arregla como puede, y nunca va a un analista y nada. Sí. Ahí entraría la diversidad de discursos que ordenan este goce. Sí. Como cada uno se las arregla con su goce. Bueno, muy bien. Como nos hemos ido de la hora, nos veremos entonces en 15 días. Perdón que vamos un poco lento, pero bueno, es lo que hay. Nos vemos el 14 de octubre. Les mandaré el link un día antes. Chau, chau. Nos vemos. Genial. Gracias.